Me siento solo en mi pequeño y estrecho departamento rentado en Detroit. La tenue luz amarilla de la lámpara del escritorio cae sobre una superficie desordenada, cubierta de fotografías de prueba. Soy Michael Bell, tengo 31 años, un fotógrafo independiente que sobrevive a base de bodas, pequeños eventos y alguna que otra serie artística que nunca logra venderse. Mi vida es tan simple que roza lo aburrido. Despertar tarde, una taza de café humeante en la mesa y luego vagar por la ciudad con mi vieja y maltratada cámara colgada del cuello. Hoy no es diferente. Paso las fotos que tomé la semana pasada. Calles mojadas por la lluvia, los rostros cansados de trabajadores saliendo de turno, algunos retratos de niños jugando en el parque cerca de mi casa. Me recuerdan a mí mismo, cuando era niño, en esos tiempos en los que todo era más sencillo que ahora. Amo este trabajo, aunque apenas pague. Me da libertad. No tengo a quien rendir cuentas, ningún jefe tiránico ante el que inclinarme. Pero a veces, en momentos silenciosos como este, mis pensamientos se desvían hacia mi familia, o lo que queda de ella. Mi madre, Abigail Bell, falleció hace 2 meses. Su muerte llegó de repente, un infarto en plena noche. Todavía no supero el dolor. Era la única en casa que realmente me comprendía. Siempre apoyó en silencio mi decisión de dedicarme a la fotografía en lugar de meterme en la maquinaria empresarial de mi padre. Mi padre, Kevin Bell, dueño de Bell Industrial Group, una cadena de fábricas que producen componentes industriales, es todo lo contrario. Siempre me ha visto como un fracaso. Un hijo errante que no piensa en el futuro. Y mi hermano menor, Mac, es la copia perfecta de papá. Ambicioso, despiadado, siempre dispuesto a pisar a otros para subir más alto. Mientras acomodo una fotografía en blanco y negro de un anciano sentado junto a una ventana, su mirada perdida, el teléfono suena y rompe mi concentración. Miro la pantalla. Un número desconocido que no está en mis contactos. Normalmente ignoraría una llamada así. Seguramente publicidad o una estafa. Pero hoy, por alguna razón, contesto. Tal vez el departamento se siente demasiado silencioso. O tal vez estoy más solo de lo habitual. ¿Hola? ¿Es usted el señor Michael Bell? La voz al otro lado es grave, seria, como la de un hombre de mediana edad intentando mantenerse calmado bajo presión. Sí, soy yo. Habla Michael. ¿Quién es? Soy Martin Hargrove, el abogado personal de su madre, Abigail Bell. Lo llamo por un asunto importante. Mi corazón se encoge. El abogado personal de mi madre. Nunca mencionó tener uno. Ella vivía de manera sencilla, ahorrando cada centavo, trabajando como contadora para la empresa de papá durante décadas. ¿Para qué habría necesitado un abogado privado? ¿Y por qué llamar ahora, 2 meses después de su muerte? El abogado personal de mi madre, ¿de qué se trata? Ella ya falleció. Lo sé, Michael. Precisamente por eso llamo. La señora Abigail dejó un testamento y necesito que venga a mi oficina para la lectura oficial. Fue su petición explícita. Me dejo caer en la silla, apretando el teléfono con fuerza. Mamá dejó un testamento. ¿Qué podría tener para dejarme? La casa es de papá. La empresa está totalmente en sus manos y en las de Mac. Ella solo tenía algunas pertenencias personales y cuentas de ahorro muy modestas. No entiendo, ¿por qué yo? ¿Y qué hay de mi padre y de mi hermano? La voz de Martín se vuelve más firme. El testamento es muy claro. Debe venir solo. Y tiene estrictamente prohibido informar al señor Kevin Bell o al señor Mac Bell. Fue una instrucción directa de la señora Abigail. Si la viola, el testamento queda anulado por completo. No decirle nada a papá ni a Mac. ¿Por qué haría mamá algo así? Nuestra familia ya era fría, pero ella siempre intentó mantener la paz, evitar los conflictos. Ahora, incluso en su testamento, los excluye. Una sospecha empieza a crecer dentro de mí, acompañada de una inquietud sutil. Algo no encaja. ¿Qué secreto guardaba mamá tan profundamente? Está bien, iré. ¿Dónde queda su oficina? Me da la dirección. Un edificio antiguo en el centro de Detroit, no muy lejos. Mañana por la tarde, a las 2 en punto. Y recuerde, debe venir solo. La llamada termina,
pero mi cabeza sigue zumbando. Dejo el teléfono y observo las fotos del escritorio. La imagen de mamá aparece en mi mente, su sonrisa suave, sus ojos siempre llenos de preocupación. Se fue tan de repente que ni siquiera pude despedirme como debía. El funeral fue rápido. Papá se encargó de todo mientras yo solo estaba ahí, como un extraño. Ahora esta llamada me hace sentir que todo está a punto de cambiar. Mi vida tranquila y monótona podría volcarse por completo. Esa tarde, me pongo mi vieja chaqueta, me cuelgo la cámara por costumbre y conduzco mi desvencijado carro hacia la calle. Detroit, en una fría tarde de otoño, está cubierta de hojas doradas cayendo, pero no estoy de humor para admirarlo. En el camino, no dejo de preguntarme qué quería mamá de mí. ¿Me dejó algunos objetos sentimentales? ¿O solo un mensaje final? ¿Pero por qué tanto secreto? La sospecha crece, acelerando mi corazón. Imagino todo tipo de cosas. Tal vez mamá sabía algo sobre papá, sobre la empresa. ¿O solo estoy siendo paranoico? El edificio donde está la oficina del abogado se levanta en el centro de la ciudad, una estructura gris de los años 70, con una fachada opaca y ventanas polvorientas. Estaciono en un lote cercano y entro al vestíbulo con el corazón pesado. La recepcionista verifica mi identificación y me guía al tercer piso en un ascensor que chirría. La oficina de Martín es una pequeña sala de conferencias privadas, con una puerta de madera pesada y un ambiente sofocante que huele a papel viejo y café frío. Martín ya está esperando. Un hombre de unos 50 años, cabello plateado, traje gris, gafas de montura dorada. Me estrecha la mano, cortés pero distante. Tome asiento, Michael. Empezaremos de inmediato. Me siento en la rígida silla de cuero, las manos aferradas al borde de la mesa. La habitación es pequeña, una mesa larga de madera, algunos archivos y una grabadora de voz. Martín abre un sobresellado y comienza a leer el testamento con voz constante. Mi corazón late con más fuerza cuando escucho las primeras palabras. Yo, Abigail Bell, lego todo mi portafolio secreto de inversiones, valuado en aproximadamente $15 millones, a mi hijo mayor, Michael Bell. $15 millones. Quedo atónito, como si me hubiera caído un rayo. La boca se me abre, pero no sale sonido alguno. Mamá vivió toda su vida de manera discreta, ahorrando, soportando ese hogar frío con papá. Usaba ropa vieja, cocinaba comidas simples, nunca viajó ni gastó de más. ¿Cómo podría tener 15 millones? Es una suma enorme, capaz de cambiar la vida de cualquiera. Niego con la cabeza, la voz temblorosa. No, no puede ser. Se equivoca. Mi madre no tenía dinero. Ella solo era contadora. Martín me mira con calma. No hay error, Michael. La señora Abigail estuvo invirtiendo en secreto durante muchos años. Este es un testamento legalmente notarizado. El dinero es suyo. Me quedo inmóvil, la mente hecha un caos. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultó por completo? ¿Y por qué solo a mí, excluyendo a papá y a Mac? La inquietud ahora es una tormenta. Esto es más grande de lo que pienso. Lo sé. Martín desliza hacia mí una carpeta gruesa, cuidadosamente sellada con cera roja, junto con una carta escrita a mano con la letra familiar de mamá. ¿Qué es esto? Pregunto, con la voz entrecortada. Son los artículos adicionales que la señora Abigail le dejó. La carta es para usted, y la carpeta, lo entenderá cuando la abra. Pero recuerde, según el testamento, debe mantener todo en secreto. Mis manos tiemblan cuando toco la carta y la carpeta. La piel se me eriza. Un escalofrío recorre mi espalda. Aún no sé qué contienen, pero tengo una fuerte premonición. A partir de este momento, mi vida tomará un rumbo completamente distinto. Ya no seré Michael Bell, el fotógrafo independiente, sino alguien que carga un secreto enorme capaz de cambiarlo todo. Salgo de la oficina como un sonámbulo, apretando la carpeta y la carta, caminando por las calles de Detroit sin sentir el viento frío de otoño. Solo hay anticipación y tensión creciendo. ¿Qué secreto guardaba mamá? ¿Y qué se supone que haga ahora? Camino hacia mi viejo carro en el estacionamiento, aferrando la carpeta gruesa como si pudiera desvanecerse. Mi mente es un torbellino, piensa sin parar.
15 millones. Mi madre, la mujer que creí que vivía casi en pobreza, había construido en secreto un portafolio enorme. Y lo dejó todo para mí, excluyendo por completo a mi padre y a mi hermano. Abro la puerta del carro, dejo caer la carpeta y la carta en el asiento del copiloto y me acomodo en el volante. Las calles de Detroit pasan junto a mí, edificios grises, avenidas cubiertas de hojas doradas, gente apresurándose a casa. Todo se vuelve un borrón. Conduzco como un autómata, esquivando el tráfico mientras mi mente alterna entre la cifra abrumadora de dinero y la carpeta misteriosa a mi lado. Mi departamento rentado está en las afueras, en un complejo viejo con pintura descascarada y un ascensor que se descompone más de lo que funciona. El lugar es pequeño, un escritorio abarrotado de fotos, una cama sin tender, una cocinita con platos sin lavar. Me dejo caer en el sofá hundido y pongo la carta sobre la mesa de centro. La letra de mamá en el sobre, esas curvas suaves y temblorosas me aprietan el pecho. Siempre escribía a mano. Decía que la escritura llevaba el alma de una persona. Respiro hondo, rompo el sobre y despliego las hojas. En la carta, mamá derrama todo su amor por mí. Escribe que siempre estuvo orgullosa, aunque mi vida no fuera el éxito brillante que papá y Mac querían. Eres quien vive con el corazón, Michael. Honesto, sin hambre de poder ni estatus. No perteneces al mundo frío en el que tu padre y Mac se han hundido. Lo vi desde que eras pequeño. Cuando elegiste el arte sobre los negocios, cuando preferías vagar con tu cámara en vez de sentarte detrás de un escritorio. Te amo tal como eres. ¿De verdad lo comprendió siempre? Nunca lo dijo en voz alta, pero ahora, a través de estas palabras, lo siento con claridad. Continúa. El dinero que te dejo no es para que vivas con lujos o lo desperdicies. Quiero que seas libre. Libre de depender de esta familia. Libre para vivir la vida que siempre soñaste. Puedes abrir tu propio estudio, viajar por el mundo tomando las fotos que amas o simplemente vivir sin preocuparte por las cuentas. Ese es mi regalo, porque sé que lo mereces. Mi corazón se calienta por un instante, pero las siguientes líneas me congelan. Hay algo más que te dejo dentro de la carpeta. Contiene todas las pruebas de las actividades criminales de tu padre, Kevin Bell, y de tu hermano, Mac Bell. Me quedo inmóvil. La carta cae de mis dedos. Actividades criminales. Mi padre, Kevin Bell, de 66 años, director de Bell Industrial Group, la cadena de fábricas de componentes industriales que construyó desde cero. Patriarcal, autoritario, despiadado. Para él, la empresa es todo. La ganancia es todo. Desde niños nos enseñó que el mundo es una guerra y que los débiles son aplastados. Y Mac, mi hermano de 28 años, supervisor de línea de producción en la planta principal, impulsivo, competitivo, obsesionado con el estatus, siempre listo para hacer lo que papá ordenara para ascender. Pero criminales, jamás lo habría imaginado. La empresa era elogiada constantemente en la prensa local. El orgullo industrial de Detroit. Mamá confiesa que, durante sus muchos años como contadora, recopiló todo en secreto. Vi todo, Michael. Transferencias sospechosas, contratos falsos, empresas fantasma para lavar dinero. No quería creerlo, pero la verdad estaba ahí. Copié todo y lo guardé porque sabía que algún día podría salvar a alguien. ¿Por qué nunca dijo nada? Las lágrimas caen mientras leo. No lo expuse en vida porque no quería destruir a nuestra familia. No quería que tú y Max se convirtieran en enemigos, que se miraran con odio. Y tenía miedo, Michael. Miedo de consecuencias fuera de mi control. Cárcel, quiebra o peor, violencia de quienes están involucrados. Elegí el silencio para protegerlos. Ahora que ya no está, me deja la decisión. La elección es tuya, Michael. Entregar las pruebas a las autoridades o enterrarlas para siempre. Confío en que harás lo correcto. Siempre te amaré, mamá. Doblo la carta, el corazón roto. ¿Cómo pudo vivir tantos años cargando un secreto tan colosal, trabajando día tras día junto a mi padre, sabiendo perfectamente lo que hacía? Tomo la carpeta aún sellada. Mis manos tiemblan mientras rompo la cera roja y la abro. Dentro hay decenas de documentos. Estados de cuenta en Suiza,
contratos ficticios con socios inexistentes, listas de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, reportes fiscales alterados con millones manipulados, firmas de proveedores falsificadas. Todo organizado meticulosamente, con anotaciones de mamá, fechas, detalles, incluso memorias USB con grabaciones adjuntas. Me quedo paralizado, pasando página tras página como si estuviera recibiendo descargas eléctricas. Era un sistema complejo, organizado, que abarcaba más de una década. No eran pequeños errores, sino una red de crímenes financieros. Mi padre y mi hermano habían evadido impuestos, lavado dinero, estafado socios. La magnitud era tan grande que, si se exponía, todo el imperio belindustrial colapsaría. Pero lo que más me impacta no es la escala de los delitos. Es que mamá vivió en silencio durante tantos años, preservando la verdad en secreto. Ella sabía todo y aún así decidió soportarlo sola. Viejos recuerdos vuelven de golpe, dolorosamente claros. Mamá sentada sola tarde por la noche en su estudio, bajo la misma luz amarilla, con los ojos rojos de cansancio. Yo creía que solo trabajaba horas extras para ayudar a papá. Pero ahora entiendo. Copiaba evidencia, documentaba cosas que no podía decir. Las veces que papá la humilló frente a todos por dinero extraviado, gritándole que era inútil, aunque yo sabía que no era culpa de ella. Ella solo agachaba la cabeza, guardaba silencio, secaba las lágrimas cuando nadie la miraba. O cuando la excluían de todas las decisiones importantes, dejándola fuera de reuniones privadas entre papá y Mac, tratándola como si no existiera, y aún así nunca se quejó. Soportó todo para proteger a la familia. Comprendí que pasó casi toda su vida cargando un infierno privado para mantener unida a una familia que sabía que estaba pudriéndose por dentro. Amaba a papá, nos amaba lo suficiente como para callar. Mis lágrimas caen sobre una de sus notas, corriendo la tinta. No lloro por rabia, sino por una compasión indescriptible. Por lo sola que estuvo, por lo mucho que renunció. Los 15 millones dejan de sentirse como un regalo, parecen un peso, una maldición. Este secreto podría enviar a mi padre y a mi hermano a prisión, destruirlo todo. Y lo único que siento es un dolor asfixiante. Frente a mí tengo la justicia, clara, irrefutable. A mis espaldas, la sangre. Mi padre, con toda su tiranía, sigue siendo el hombre que me dio la vida. Mac, con toda su ambición, sigue siendo mi hermano pequeño. ¿Cómo podría traicionarlos? Cierro la carpeta, la guardo bajo llave en mi escritorio y me dejo caer en la cama, mirando el techo oscuro. Esa noche casi no duermo. Mis pensamientos son una tormenta. Veo a papá esposado, a Mac llorando. Entre la vigilia y el sueño, el rostro de mamá aparece con una sonrisa triste, preguntándome en silencio: ¿qué vas a elegir, hijo, justicia o familia? Me revuelvo en la cama empapado en sudor. Con el amanecer tomo una decisión temporal. No entregaré las pruebas. Aún no. No puedo cortar un lazo tan profundo. Aunque por dentro ya se han formado grietas irreparables, por ahora el secreto seguirá conmigo. Pero sé que no me dará paz. Esto apenas comienza. En los días que siguieron intenté volver desesperadamente a mi rutina, fingir que nada había pasado. Despertar, preparar un café negro espeso, tomar la cámara y vagar por las calles de Detroit fotografiando pavimentos empapados por la lluvia, rostros agotados, rincones ocultos que solo yo encontraba hermosos. El trabajo freelance continuó igual, pequeños encargos, noches editando, enviando facturas. Intentaba vivir como si la llamada de Martin Hargrove nunca hubiera existido, como si la carpeta llena de evidencia criminal fuera un mal sueño. Pero cada noche, al acostarme, el secreto regresaba para morderme. Guardado en el cajón, sí, pero dentro de mi cabeza seguía sonando como una bomba de tiempo, lenta e imparable. Me preguntaba una y otra vez: ¿papá y Max saben algo, o mamá ocultó todo demasiado bien? Cada vez que sonaba el teléfono, me sobresaltaba, temiendo que alguien hubiera descubierto la verdad. Mi vida ordinaria se convirtió en una cáscara frágil, y yo caminaba al borde de algo enorme que podría explotar en cualquier momento. Entonces, de la nada, llegó una invitación por correo. Una tarjeta gruesa, elegante, con letras doradas. Me invitaban a la gala de retiro de mi padre, Kevin Bell. Después de décadas al mando de Bell Industrial Group,
se retiraba oficialmente. El evento sería una gran celebración, un adiós, y el anuncio público de cómo se dividirían el poder y los bienes de la familia. No quería ir. La distancia entre él y yo era ya un abismo. Nunca me consideró parte del imperio que construyó. Nuestras escasas llamadas siempre eran preguntas frías sobre mi trabajo, culminando en el mismo tono decepcionado. ¿Por qué no piensas en tu futuro? Y Mac estaría allí, sin duda, pavoneándose como siempre. Pero después de una noche sin dormir, decidí asistir. Quería ver con mis propios ojos qué lugar ocupaba yo en el corazón de mi padre. Tal vez, en el fondo, aún esperaba un mínimo reconocimiento, o al menos enfrentar la realidad de una vez por todas. La gala se celebró un sábado por la noche en el Gran Plaza, el hotel más antiguo y lujoso del centro de Detroit. Un edificio de estilo gótico con enormes lámparas de cristal y alfombras rojas. Llegué en el único traje que tenía, uno que compré hace años para una boda. Durante el trayecto, mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y temor. Imaginaba a papá dando su discurso, a Max sonriendo con arrogancia y yo perdido en algún rincón oscuro. Al entrar al estacionamiento vi filas de autos de lujo. Mercedes, BMW, incluso algunos Lamborghini de empresarios, socios y periodistas. Las luces brillaban en la entrada principal y una suave melodía de jazz llenaba el aire. Me sentí completamente fuera de lugar entre los trajes a la medida, los vestidos brillantes y los apretones de manos llenos de sonrisas falsas. El ambiente estaba saturado de perfume caro y vino fino. Tomé una copa de champaña de una bandeja flotante, bebí un sorbo para tranquilizarme, pero las manos seguían temblando. Varias miradas curiosas y críticas se posaron en mí. Escuché susurros correrse como agua. ¿No es ese el hijo mayor del señor Bell, el fotógrafo? Dicen que nunca logró nada. Los murmullos me punzaron como agujas. Algunas sonrisas burlonas, miradas de condescendencia hacia el chico de la cámara entre la élite. Sentí la cara arder, como si estuviera desnudo frente a todos. ¿Por qué había venido? ¿A torturarme? Evité sus ojos y me moví entre la multitud buscando un rincón más tranquilo. Entonces, de repente, choqué directamente con Mac Bell. Mi hermano menor estaba ahí, alto y elegante en un traje negro brillante, el cabello perfectamente peinado, la sonrisa orgullosa en los labios. Me miró como si fuera un mendigo que había entrado por error. Vaya, vaya, el hermano pródigo finalmente aparece, dijo con ese tono agudo y burlón. No pensé que tuvieras el valor. ¿Y cómo va el negocio de la fotografía? ¿Sigues pobre, vagando por las calles? Este lugar no es para gente como tú, Michael. No perteneces aquí. Sus palabras cortaron como cuchillos. Pero me negué a responder. No iba a convertir la noche en un espectáculo. Solo asentí con frialdad y caminé lejos, el corazón martillando con rabia contenida. Max se rió a mis espaldas, escuché las carcajadas de sus amigos acompañarlo. Me escabullí hasta un rincón apartado y desde allí observé todo como un extraño. Desde esa distancia podía ver el derroche, mesas repletas de mariscos, vinos franceses, enormes arreglos florales. Me revolvió el estómago. Comenzó la ceremonia formal. El micrófono crujió y mi padre, Kevin Bell, subió al escenario entre aplausos atronadores. A sus 66 años aún imponía, cabello plateado, voz fuerte, presencia dominante. Dio un largo discurso lleno de elogios hacia sí mismo, sobre su ascenso de obrero pobre a fundador del imperio industrial más grande de Detroit. He sudado sangre y lágrimas para llegar a este día, declaró con orgullo. Años construyendo esta compañía, sobreviviendo crisis, aplastando a incontables competidores. Esta empresa es mi legado. El público aplaudió y yo sentí que hablaba de la vida de otra persona, no de la mía. Legado. Para mí, su legado siempre fue frialdad y favoritismo. Finalmente anunció su retiro oficial y la transferencia total del control de Bell Industrial Group, junto con toda la fortuna familiar, a su hijo menor, Mac Bell. El corazón se me apretó, aunque lo esperaba. Mac subió al escenario pavoneándose, inclinándose repetidas veces, estrechando manos de socios, disfrutando de felicitaciones interminables. Luces de cámara se explotan a su alrededor. Parecía una estrella.
La atmósfera alcanzó su punto más alto de celebración. Se alzaron las copas. Las risas resonaban por todo el salón. Yo permanecía en mi rincón, con los dedos apretando el vaso hasta que dolían, intentando tragar el nudo que subía por mi garganta. Como siempre, estaba allí, pero nunca formaba parte de nada. Justo cuando pensé que la noche llegaba a su fin, mi padre habló de nuevo, esta vez sobre su hijo mayor. Su voz cortó el aire, fría y precisa. En cuanto a Michael, mi supuesto primogénito, no es mi hijo biológico. No existe vínculo de sangre entre nosotros. Por lo tanto, no recibirá nada. Ninguna parte de mis bienes personales ni de la empresa. Me quedé paralizado. El salón se quedó en silencio de inmediato. Los aplausos murieron a mitad de camino. Susurros recorrieron la sala como un viento helado. Mis oídos zumbaban, mi visión se volvió borrosa. ¿No su hijo biológico? Era imposible. Había nacido en esa familia, crecido bajo ese techo, vivido bajo sus reglas. Por mucho que me despreciara, no podía usar el lazo de sangre como arma para borrarme públicamente. No era solo crueldad, era ejecución. Miré al escenario. Mi padre permanecía impasible, como si anunciara los resultados de un trimestre financiero y no la negación de su propio hijo. Entonces Max, mi hermano, se inclinó hacia el micrófono con una sonrisa burlona. Aunque compartiera nuestra sangre, se burló, alguien que solo sabe manejar una cámara nunca estaría capacitado para dirigir la empresa, ¿verdad, todos? Sus amigos estallaron en carcajadas. Más personas se unieron. De repente, el salón se convirtió en una arena, y yo era el gladiador derrotado. Me quedé allí, abrasado por las miradas, la garganta apretada, la humillación consumiéndome por dentro. Quise gritar que mentía, que yo era su hijo. Pero el peso de la multitud me aplastaba. No lloraría allí. Así que me di la vuelta y salí. Dejé atrás las luces brillantes, los suelos pulidos, las risas que resonaban y la familia que acababa de borrarme del mapa. El viento frío de la noche azotaba mi piel, pero no sentía nada más que el dolor punzante en el pecho. Solo en el coche, mientras las vacías calles de Detroit pasaban a toda velocidad, las lágrimas finalmente cayeron. Y sobre todo, como un susurro fantasma pegado a mi cabeza, sus palabras se repetían. No es mi hijo biológico. No hay vínculo de sangre. La risa de Max me atravesó de nuevo, como un cuchillo. El río y la decisión. En lugar de volver a casa, conduje hacia el río Detroit. El viento de finales de otoño me golpeaba con fuerza, lo suficientemente cortante como para atravesar los huesos. El agua negra brillaba bajo la luna creciente, la ciudad estaba extrañamente silenciosa, salvo por el rugido lejano de camiones y el solitario claxon de un barco. Me apoyé en la barandilla oxidada. ¿Estaba mintiendo? ¿Mi madre me había ocultado algo? 31 años cargando el apellido Bell, y ahora esto. Necesitaba respuestas. Antes de que el valor se desvaneciera, regresé al coche y conduje hacia la vieja casa familiar, la mansión que alguna vez me había resultado familiar pero que ahora parecía completamente ajena en la oscuridad. Las luces seguían encendidas. Entré. Papá estaba en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana. Max estaba junto a la barra. Ambos se congelaron al verme. ¿Qué demonios haces aquí?, espetó Max. ¿No fue suficiente la humillación en la fiesta? Lo ignoré y miré a papá. Tenemos que hablar. Papá ni siquiera parpadeó. No hay nada que discutir. Ya lo dejé claro, no eres mi hijo. Lárgate. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No soy tu hijo biológico, ¿de qué hablas? Nací en esta casa, fui criado por ti y mamá. ¿Qué pruebas tienes para desheredarme frente al mundo entero? ¿O solo es porque no soy como Max y decidiste desecharme? Papá se rió con desprecio y frialdad. ¿Pruebas? Max, muéstrale. Max sacó un sobre blanco y me lo lanzó como si fuera basura. Dentro, una prueba de ADN. Probabilidad de paternidad, 0%. Sin relación biológica. El papel se me escapó de los dedos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Papá se levantó lentamente, tono frío y calculador.
Hace 6 meses, Max tomó una muestra durante una de mis visitas. Los resultados confirmaron la sospecha de papá: mamá lo había traicionado. Y ahora que ella estaba muerta, él solo quería cortar el último lazo legal entre nosotros. Max se acercó, sonriendo triunfalmente. ¿Ves, hermano? Nunca perteneciste aquí. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Así que esa era la justificación para la humillación de esta noche, para borrarme, para anularme. Pero si no era su hijo, ¿quién era yo? ¿Qué me había ocultado mamá? El apartamento y los recuerdos. De regreso en mi pequeño apartamento, el silencio me aplastaba. Me quité el traje y me desplomé, solo para levantarme de inmediato, incapaz de quedarme quieto. Habían sabido durante meses. Lo habían planeado. Preparado el espectáculo público. La traición golpeó 2 veces, primero de mi padre, luego de los cimientos mismos de mi identidad. Los recuerdos se arremolinaron. Kevin Bell, alto, ruidoso, obsesionado con la empresa, había favorecido a Max desde la infancia. Mis logros, ignorados. Mis sueños, ridiculizados. Mi existencia, apenas tolerada. Solo la voz tranquila de mamá suavizaba el mundo. Su apoyo secreto, entregándome dinero para película, susurrándome palabras de ánimo en la cocina, protegiéndome en pequeños y frágiles gestos. Pero ella también había tenido demasiado miedo para desafiar la tiranía de papá. Ahora se había ido, y su silencio se había convertido en una caja cerrada de verdades. Todo lo de esta noche fue apenas un replay cruel de toda mi infancia, solo que ahora con una prueba de ADN para justificarlo. El último hilo se rompió. La decisión. Abrí el cajón y saqué la carpeta que mamá me había dejado, su tesoro oculto de documentos que nunca había examinado por completo. Bajo la lámpara, las páginas brillaban como evidencia condenatoria: transferencias ilegales, contratos falsificados, rastros de malversación. Crímenes ocultos bajo la fachada pulida de la familia Bell. Me quedé mirándolos durante un largo rato, la rabia asentándose en algo más frío. Más claro. Más afilado. Esto no era venganza. Era justicia. Por mamá. Por mí. Por cada verdad enterrada bajo el puño de hierro de papá. Esta noche intentaron borrarme. Ahora revelaría todo lo que habían intentado ocultar. Y el imperio que Kevin Bell construyó sobre mentiras finalmente caería. El secreto de mamá se había convertido en un arma, y yo la usaría para buscar justicia, tanto por ella como por mí. Aquella noche se prolongó eternamente, pero mi determinación estaba clara: la tormenta se avecinaba. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las delgadas cortinas, me levanté y preparé un café negro y espeso, aunque no pude tomar ni un sorbo. Mis manos temblaban mientras reunía la carpeta de mamá y su carta manuscrita en un viejo maletín. Era el momento. No más retrasos. Conduje hasta la sede de la policía de Detroit, ese edificio gris y lúgubre en el centro, rodeado de patrullas y de una tensión que parecía sacada de una película. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba al vestíbulo. El olor a café rancio y papel antiguo me golpeó. Pedí hablar con un detective, con la voz quebrada. Tengo evidencia de crímenes financieros. Se trata de Bell Industrial Group. Me condujeron a una pequeña sala de interrogatorios. Paredes de concreto frío, una mesa de madera marcada por el tiempo. Un detective de mediana edad llamado Ramírez se sentó frente a mí, con ojos agudos pero voz tranquila. Cuénteme toda la historia, señor Bell. Le relaté todo. El testamento de mamá, la carpeta, las pruebas de evasión fiscal, lavado de dinero, contratos falsos. Deslicé los documentos sobre la mesa junto con la carta de mamá como prueba final. Ramírez hojeó las páginas y sus ojos se abrieron al comprender la magnitud. Esto es grave. ¿Está absolutamente seguro de que quiere entregarlo? Es su familia. Asentí, con la voz firme, aunque el corazón me dolía. Esa familia ya no me incluye. Esa misma mañana entregué todo el dossier secreto y la carta de mamá al Departamento de Policía de Detroit. Mi firma temblaba en el recibo, una rúbrica torcida que parecía un punto final sobre todo lo que alguna vez conocí como familia. El caso fue clasificado de inmediato como delito financiero grave.
Fotocopiaron todo, sellaron los originales y enviaron el expediente a la Unidad de Delitos Económicos y a la Fiscalía. Ramírez me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, pero prepárate. Esto será enorme. Salí de la estación con una extraña mezcla de alivio y temor. Durante el camino a casa, imaginé a papá y a Mac siendo llamados. Llamadas frenéticas, caras desesperadas, y ocurrió. En pocas horas, Kevin Bell y Mac Bell fueron citados urgentemente para declarar. Ramírez confirmó después que ambos habían sido presentados ante las autoridades. Esa misma noche, agotado tras un día lleno de pensamientos tormentosos, acababa de regresar a mi apartamento cuando un golpe fuerte y desesperado sacudió la puerta. Mi estómago se encogió. ¿Quién podría ser a esta hora? Abrí. Kevin y Mac estaban allí, con rostros retorcidos por la ira y el pánico. Papá, normalmente impecable en sus trajes, ahora llevaba la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Mac estaba detrás de él, puños apretados, rostro pálido. Entraron sin esperar invitación y cerraron la puerta de un portazo. ¿Qué demonios has hecho, bastardo? Rugió papá, su voz retumbando en la pequeña habitación, haciendo que las paredes temblaran. Desató un torrente de insultos viles. Traidor, ingrato, destructor del legado familiar. Me señaló con el dedo. Te crié, te alimenté, pagué tu educación, aunque nunca llegaste a nada. Y ahora me apuñalas por la espalda y entregas pruebas a la policía. Desagradecido, traicionero. Estás destruyendo todo lo que construí. Sus palabras cortaban profundo, pero permanecí inmóvil. Mac intervino acusándome de celos, de envidia hacia el heredero legítimo, de ser un perdedor patético que tomaba la vía cobarde de la venganza. Se acercó a mí, cara roja. Tienes celos de mí, ¿verdad? Porque yo soy el aire, porque yo lo tengo todo. Tú no tienes nada, solo vas por ahí con esa estúpida cámara. Así que haces esto, cobarde. ¿Quién te crees que eres? ¿Un bastardo sin lazo de sangre exigiendo justicia? Papá me maldijo con las palabras más duras que un padre puede usar, declarando que había enterrado a toda la familia Bell viva. Caminaba por la habitación, voz estridente. Me estás enterrando. Enterrando a Mac, enterrando todo el legado Bell. Te maldigo, Michael. Te arrepentirás de esto. Su veneno me empapó como un veneno, pero permanecí en silencio ante su furia, sin defenderme ni discutir, solo observándolos como si fueran extraños. Ya no eran padre y hermano, solo dos hombres desesperados por salvar un imperio construido sobre mentiras. Miré a papá y recordé momentos de mi infancia, pero ahora solo eran cenizas. Mac intentó empujarme, papá lo detuvo. Vámonos, hijo. No vale la pena. Se fueron dejando amenazas finales. Pagarás por esto. Te demandaremos. El apartamento quedó sumido en un silencio sofocante. Me desplomé sobre la cama, mente en blanco. La puerta cerrada de golpe aún resonaba. Sabía que era la última vez que cruzarían mi umbral. Pero la tensión seguía en aumento. ¿Qué pasaría después? Días después comenzaron a filtrarse noticias. Recibía llamadas de números desconocidos, reporteros, conocidos, todos preguntando por el caso. La prensa explotó, el imperio industrial Bell se derrumba, hijo desheredado expone crímenes de padre y hermano, millones en evasión fiscal, secretos del testamento de Abigail Bell. Los accionistas entraron en pánico y vendieron sus acciones. El valor de la compañía se desplomó. Los socios suspendieron la cooperación, cancelaron pedidos. Los clientes terminaron contratos masivamente y exigieron compensación. Los trabajadores de las fábricas renunciaron en masa. Las líneas de producción se detuvieron. Las plantas, antes bulliciosas, ahora estaban silenciosas como cementerios. Imaginé a papá en su oficina, teléfono sonando con desastre tras desastre, y a Mac corriendo intentando apagar incendios. El imperio manufacturero que Kevin Bell había construido con tanto orgullo tambaleaba al borde de la bancarrota. La prensa acampaba frente a la sede, cámaras destellando. Yo evitaba a todos, apagaba mi teléfono y me encerraba en mi apartamento. Entonces llegó la verdadera tormenta. Tras la verificación independiente de cada prueba, se emitieron órdenes de arresto. Kevin Bell y Mac Bell fueron detenidos en la sede de la empresa, ante empleados y la prensa.
Lo escuché en la radio. Kevin Bell, 66 años, y su hijo Mac Bell, 28, fueron llevados esposados ante una multitud atónita. Una escena que ha conmocionado a Detroit. Podía imaginarlo. Papá, antes tan dominante, ahora con la cabeza gacha y esposas de acero. Mac sollozando y suplicando. Mi corazón dolía, pero sabía que era la consecuencia inevitable. El juicio duró semanas. Interminables interrogatorios, contrainterrogatorios y auditorías financieras por agencias independientes. Fui llamado como testigo, de pie en una sala repleta bajo luces cegadoras y miradas inquisitivas. El abogado defensor de papá giró el cuchillo. Hizo esto por rencor familiar, ¿verdad? Respondí con calma, no lo hice por odio. Lo hice por justicia. No quería que estos crímenes quedaran enterrados para siempre. Los enfrentamientos fueron brutales. Papá y Mac, demacrados y con ojos vacíos, me miraban con puro odio. Contadores forenses mostraron pruebas, millones en impuestos evadidos, cuentas en el extranjero, firmas falsificadas. Irrefutables. Finalmente, ante pruebas incuestionables, Kevin Bell fue sentenciado a 18 años de prisión por evasión fiscal a gran escala, lavado de dinero y falsificación de registros financieros. Mac Bell recibió 9 años como cómplice por encubrimiento de crímenes y firma de contratos fraudulentos. El martillo cayó. Se escucharon aplausos dispersos en la sala. La justicia había prevalecido. Todos los activos relacionados con los crímenes fueron congelados y puestos bajo investigación independiente. Fábricas, cuentas bancarias, bienes raíces, todo sellado. El imperio Bell colapsó completamente. En periódicos y noticieros, me retrataron como el hijo que valientemente expuso a su propia familia para revelar la parte oscura de un gigante corporativo, una decisión que el público admiró y también encontró desgarradora. Los titulares me llamaban el héroe reacio, Michael Bell y el escándalo industrial Bell. Pero todo lo que sentía era un vacío frío y pesado, como si yo mismo hubiera cortado el último hilo que me conectaba con mi familia. Me senté solo, mirando lágrimas rodando por mis mejillas. Papá y Mac ahora eran prisioneros. La compañía desaparecida. Hice lo correcto. ¿Por qué dolía tanto? Bajo el foco mediático, sabía que no era un héroe. Solo fui quien tuvo que decir la verdad que mamá había llevado consigo toda su vida. Ella había permanecido en silencio para proteger. Yo hablé para liberarla. Pero el precio fue aplastante. El suspenso y el drama dieron paso a una profunda tristeza. ¿Qué sería de mi vida ahora? Tras el juicio, con el martillo del juez aún resonando en mi mente, regresé a mi propia vida. La locura mediática se apagó. Los tensos enfrentamientos judiciales habían terminado. La corte había hablado y el mundo parecía olvidarse de mí. Volví a mi pequeño apartamento alquilado en las afueras de Detroit, cerré la puerta, apagué el teléfono y traté simplemente de respirar. La vida se había convertido en un vasto silencio, pero no en uno pacífico. Era un vacío dejado después de la tormenta, donde todo había sido arrasado y solo quedaban escombros. Manejé con cuidado los 15 millones de dólares que mamá me había dejado en secreto. Sin extravagancias, sin lujos. Abrí un pequeño estudio de fotografía en un vecindario tranquilo, a unos 30 minutos en coche del centro. Un espacio alquilado, simple, con paredes blancas, estantes llenos de libros de fotografía y un rincón para editar con mi vieja computadora. La mayor parte del dinero restante lo invertí de manera conservadora. Opciones a largo plazo y bajo riesgo, cuentas de ahorro de alto interés, acciones estables de empresas consolidadas y algunas propiedades modestas en los suburbios. Nada de apuestas, nada de ambición desmedida. Solo quería vivir cómodamente y perseguir mi pasión sin preocuparme por la siguiente factura. El trabajo comenzó despacio. Bodas, eventos locales, series de arte personal para pequeñas exposiciones. Gradualmente llegaron los clientes, atraídos por la honestidad emocional de mis fotos, rostros de trabajadores cansados, calles mojadas de Detroit, niños sonriendo ampliamente. El estudio no era un imperio, pero era mío. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar. Un año después, el negocio se estabilizó. Los ingresos eran constantes. No era rico, pero suficiente para comprar una pequeña casa en las afueras de Detroit, un lugar simple con jardín verde y un garaje para mi viejo coche.
Pinté las paredes, arreglé los muebles, un escritorio junto a la ventana, estantes con impresiones antiguas y una pequeña cocina donde preparo café cada mañana. Nada lujoso, nada ostentoso, solo un hogar realmente mío. Me mudé del apartamento, llevando solo mi cámara y los recuerdos de mamá. La casa se convirtió en mi santuario, un refugio donde podía aislarme del mundo exterior. La vida fluía con tranquilidad. Sin fiestas, sin extravagancias. Mañanas recorriendo los suburbios con la cámara, capturando amaneceres brumosos o rostros amigables. Tardes editando en el estudio, enviando archivos a clientes. Noches solitarias con una taza de té caliente, revisando fotos antiguas, especialmente las de mamá bajo la cálida luz de la lámpara del escritorio. Su sonrisa gentil. Los fines de semana eran tranquilos. Leer, ordenar la casa o simplemente tumbarme en el sofá escuchando jazz suave. Sin amigos cercanos, sin relaciones románticas. Elegí la soledad como forma de sanar. Detroit seguía siendo ruidosa, con calles llenas de tráfico y fábricas humeantes. Pero para mí se había convertido en un lugar para comenzar de nuevo. Aún así, la culpa nunca desapareció del todo. Persistía como una cicatriz que duele de vez en cuando. Pensaba en papá y Mac en prisión, enfrentando muros fríos durante años. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Valía la pena la justicia? Muchas veces escribí cartas a la prisión preguntando por su salud, intentando aliviar la culpa de haberlos puesto allí. Notas simples. Papá, ¿cómo estás? Me preocupa tu salud. Mac, ¿cómo estás? Esperaba alguna respuesta, algún signo de que la sangre aún importaba. Pero todas las cartas regresaron sin abrir, marcadas, el destinatario se niega a recibir. Ninguna respuesta. Kevin y Mac habían decidido cortar todo contacto conmigo. Cada sobredevuelto era otra puñalada en el corazón. Para ellos, yo era el enemigo, el traidor. Tras muchos intentos silenciosos y solo recibir vacío, finalmente me detuve. Acepté que no quedaba nada a lo que aferrarme. Desde ese momento, rompí todos los lazos con la familia Bell. No más cartas, no más visitas, no más pensamientos sobre ellos. Mi vida era ahora completamente mía. Solitaria, pero libre. 2 años después, en lo que parecía una tarde ordinaria de otoño, estaba en el estudio editando una serie de retratos. La luz dorada del sol se colaba por la ventana. Suave música sonaba en el pequeño altavoz. La vida había encontrado su ritmo. El estudio estaba más activo. La pequeña casa se sentía cálida y segura. Y el antiguo dolor había ido desapareciendo poco a poco. Creía haber seguido adelante, aprendido a vivir sin el pasado. Entonces sonó mi teléfono, un número desconocido. Por hábito, contesté. Una voz femenina, tensa, profesional pero ansiosa. Hola, ¿hablo con Michael Bell? Soy del Hospital Central de Detroit. Llamamos por Kevin Bell. Mi corazón se detuvo. Papá, tras 2 años de silencio, ¿por qué ahora? Agarré el teléfono, voz temblorosa. Sí, habla Michael. ¿Qué le pasa? Me informaron que Kevin Bell había desarrollado un síndrome de médula ósea severo, una complicación que ponía en riesgo su vida y se agravaba por las condiciones de prisión y su edad. El pronóstico era crítico. La única posibilidad de supervivencia era un trasplante de médula ósea, pero no se había encontrado un donante compatible en el registro nacional. Buscamos en toda la base de datos. Ninguna coincidencia con suficiente compatibilidad. Por la urgencia, estamos contactando a todos los parientes de sangre directa para pruebas. Me quedé paralizado. Compatibilidad coincidencia genética, parientes de sangre directa. Pero papá me había desheredado. La prueba de ADN de hace 2 años había demostrado que yo no era su hijo. Respiré hondo y dije con calma, Kevin todavía tiene otro hijo, Mac Bell, que está en prisión. ¿Por qué no lo contactan? Mac es el hijo biológico, el heredero, dijo la mujer. Ya lo hemos probado. Sus marcadores no son compatibles. Por lo tanto, no tenemos opción. Debemos contactarlo a usted, Michael Bell, como último pariente que podría ser compatible. ¿Puede venir al hospital para la prueba? Es una emergencia. Sus palabras me golpearon como un rayo.
Temblé sosteniendo el teléfono. Un escalofrío recorrió mi espalda. El estudio de repente se sintió sofocante. La luz de la tarde se volvió cegadora. Mac no era compatible. El hijo al que papá había dado todo, el elegido sobre mí, no era un donante viable. Repetí, con la voz quebrada, eso es imposible. Mac es su hijo real. Solo nos basamos en los resultados, dijo profesionalmente. Por eso lo contactamos a usted. En ese momento, comprendí que todo estaba a punto de girar en una dirección que nunca esperé, rompiendo lo que había creído durante los últimos 2 años. Esta llamada no era coincidencia. Era otra bomba lista para destruir el pasado que había tratado de enterrar. Mi corazón latía con fuerza. El suspense me atravesaba. La vida que creía estable se estaba volviendo a volcar. Susurré al teléfono. Está bien, iré de inmediato. Pero en el fondo sabía que la verdad real me esperaba. Aquella noche apenas dormí. Me acosté, manta hasta la barbilla, pero el sueño me huyó como un enemigo. Los pensamientos se amontonaban, perforando mi mente. La imagen de papá humillándome públicamente en la gala de retiro. Su voz helada resonando frente a cientos de invitados. No eres mi hijo biológico. Sin relación de sangre. Mi padre, Kevin Bell, alguna vez un hombre de hierro, ahora yacía débil, su vida pendiendo de la médula ósea de alguien más. Y ese alguien podía ser yo. Pero, ¿por qué Mac no era compatible? Mac, aquel en quien papá había depositado todo su amor, poder y legado. La prueba de ADN de hace 2 años había declarado a Mac como hijo legítimo y a mí como un intruso. ¿Qué estaba sucediendo ahora? Mis pensamientos giraban sin descanso. Donar médula significaba salvar al hombre que me había abandonado. Negarme implicaba dejarlo morir y cargar con esa culpa para siempre. Tras otra noche de tormento, cuando el amanecer volvió a asomarse, finalmente conduje al hospital y firmé el consentimiento para el trasplante. Llegué exhausto, pero la decisión ya estaba tomada. No surgía de un perdón completo. Todavía dolía todo lo vivido, los años de rechazo, el examen de ADN falso, todo. La ira aún permanecía latente. Lo hice por una razón que no podía negar. Por mucho que Kevin Bell me hubiera rechazado, seguía siendo mi padre biológico. Su sangre corría por mis venas, por más que él lo negara. Y, sobre todo, lo hice porque me negaba a convertirme en la clase de persona que él había sido conmigo. Fría, despiadada, capaz de desechar los lazos de sangre por poder. Firmé los papeles, con la mano ligeramente temblorosa, pero el corazón extrañamente en calma. El doctor Harjand asintió. Eres un hijo maravilloso. Salí del hospital al viento otoñal con una sensación extraña. No era alegría, no era arrepentimiento, solo el siguiente paso en una vida llena de paradojas. La incertidumbre se había convertido ahora en espera. ¿Cómo resultaría el trasplante? ¿Y cuál era la verdad completa sobre Mac? El día previo al trasplante, regresé al hospital para completar los procedimientos preoperatorios finales. La mañana de Detroit estaba envuelta en niebla. Conduje por calles vacías mientras la radio anunciaba un clima frío. El hospital me recibió con el familiar olor a desinfectante y el eco de los altavoces llamando nombres por los largos pasillos. Me encontré con el doctor Harjon en la clínica. Revisó nuevamente mis análisis de sangre, tomó mi presión y explicó el procedimiento. Estarás bajo anestesia local. Extraeremos médula del hueso pélvico. No es muy doloroso, pero necesitarás reposo después. Asentí y firmé algunos formularios más, aunque mi mente estaba en otro lugar. Dentro de mí surgía una mezcla de curiosidad y temor. Quería ver a mi padre para preguntarle la verdad. ¿Sabía él siquiera o todavía creía en la mentira que él mismo había creado? Cuando terminé con los papeles, salí al pasillo, con intención de volver a casa a descansar. Pero al pasar por la unidad de cuidados intensivos, mis pies se detuvieron solos. El área estaba silenciosa. Habitaciones aisladas con paredes de vidrio, el pitido constante de los monitores. Me detuve frente a la habitación que el doctor Harjand había mencionado, la de Kevin. A través del cristal, el hombre que una vez estuvo en la cima del poder ahora era solo un cuerpo frágil sostenido por máquinas y medicina. Mi padre, Kevin Bell, yacía allí, piel pálida,
cabello ralo y blanco como la nieve, ojos cerrados bajo la máscara de oxígeno. Se había consumido. Las facciones autoritarias que antes me aterrorizaban ahora eran solo arrugas profundas en un rostro agotado. El monitor cardíaco pitaba de manera constante. Las vías intravenosas goteaban rítmicamente y el cuarto estaba cargado con el olor de los medicamentos. Por primera vez en mi vida, veía a mi padre completamente indefenso. No más trajes poderosos. No más voz autoritaria. No más miradas despectivas. Solo un viejo débil enfrentando la muerte. Mi pecho se apretó, no por lástima instantánea, sino por un extraño dolor, como si mirara mi propio reflejo en un espejo roto. Había sido el padre del que desesperadamente buscaba reconocimiento, luego el enemigo al que debía enfrentar. Ahora solo era un ser humano a punto de abandonar este mundo. Vacilé, luego golpeé suavemente el vidrio. Una enfermera que pasaba me reconoció por los archivos y asintió. «Puedes visitar brevemente, solo 5 minutos». Me ayudó a ponerme una bata y mascarilla de aislamiento, luego abrió la puerta. Entré. El sonido de las máquinas se amplificó. El aire frío cortaba la piel. Me situé junto a la cama en pesado silencio. Lentamente, Kevin abrió los ojos, nublados por los medicamentos, pero luego me reconoció. Su rostro cambió de agotamiento a confusión, desconcierto y un miedo que nunca antes le había visto. Intentó incorporarse, pero su frágil cuerpo apenas se movió. Me agarré del barandal de la cama, voz calmada, aunque el corazón me latía con fuerza. He venido a terminar los trámites. Voy a donar la médula. Él me miró, ojos muy abiertos, como si no pudiera creerlo. Luego susurró, voz temblorosa, «Tú, eres el compatible». «¿Y Mac?» Asentí. Quedó en silencio, mirando la ventana empañada. Luego empezó a hablar, débil pero cargado de emoción. Kevin confesó que hasta ese momento había creído que Mac era su hijo biológico, y esa creencia lo había hecho lo suficientemente cruel para desheredarme públicamente en la gala de retiro. Siempre pensé que Mac era mío. Ese examen de ADN, Mac me lo mostró. Dijo que tú no lo eras, y le creí. Pero ahora eres tú quien me está salvando la vida. Tosió. Los monitores pitaban más rápido. Una enfermera miró ansiosa por el cristal. Continuó, con voz quebrada, nunca verifiqué la verdad. Nunca dudé de la elección en la que había basado toda mi vida. Mac era como yo. Ambicioso, duro. Tú eras como tu madre, sensible, soñador. Pensé que eras un error. Y, sin embargo, tú, el hijo al que públicamente rechacé, eres ahora el único que puede salvarme. Sus ojos brillaban. Y ahora Mac no es compatible. ¿Y tú? ¿Eres realmente mi hijo? En su estado quebrado, Kevin confesó que en la gala de retiro, su desheredamiento público había nacido de una obsesión por el poder y un plan de sucesión ya fijado en Mac. Esa noche se dejó poseer por la ambición. Quería que Mac heredara todo, quería la compañía limpia, libre de mí, el que no encajaba. Usó ese examen de ADN como excusa. Puso el poder, la reputación y la ambición por encima de la paternidad. Solo al enfrentar la muerte tuvo que mirar las consecuencias irreversibles de sus decisiones. Estoy muriendo y ahora veo. He perdido todo, dijo con voz entrecortada. Durante años me convencí de que Mac era el futuro y tú eras un peso muerto. Te di todo. Dinero, oportunidades, amor y te alejé. Tosió nuevamente, la voz desvaneciéndose. Nunca imaginé que esa elección conduciría a la ironía más cruel, entregar toda mi vida a alguien que no es de mi sangre y abandonar a mi verdadero hijo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Esta caída ya no era la de un titán corporativo, la compañía había caído hace mucho, pero ahora caía un padre. Lloró, lágrimas recorriendo sus mejillas arrugadas, y lo vi. No el poderoso Kevin Bell, sino un hombre viejo, arrepentido, impotente ante el destino. Escuché en silencio. Sin triunfo, sin alivio. Sus confesiones no borraban los años de rechazo, los veranos solitarios, el desprecio, el examen falsificado que me sumió en la oscuridad. Pero finalmente daban respuesta al gran enigma de mi vida. Había elegido el poder sobre la paternidad y ahora pagaba con su vida.
Mac, el que no era su hijo, era producto de esa ceguera. Me quedé allí, emociones enredadas, ira, lástima y un leve alivio. La enfermera golpeó suavemente el vidrio. El tiempo se había terminado. Antes de girar para irme, Kevin susurró un gracias apenas audible. No respondí. No donaba por gratitud. Lo hacía por mi conciencia. No lo había perdonado completamente. Las heridas eran demasiado profundas. Pero elegí no convertirme en él. Salí. La puerta se cerró con un suave clic. Al cerrar la puerta de la UCI, comprendí que este encuentro no se trataba de reconciliación. Nada podría sanar tanto daño, sino de cerrar de una vez por todas una tragedia familiar construida sobre prejuicios, ambición y la ceguera del poder. El trasplante de médula se realizó según lo previsto, una fría mañana de Detroit. Llegué temprano, me puse la bata de aislamiento y me recosté en la camilla con el corazón acelerado. La anestesia local hizo su efecto, y sentí punzadas mientras extraían la médula del hueso pélvico. Un procedimiento de varias horas, pero aguanté con los dientes apretados. No por heroísmo, sino porque era mi elección. Descansé en recuperación, cuerpo exhausto, mente extrañamente clara. Días después, los signos vitales de Kevin comenzaron a estabilizarse. El ritmo cardíaco se normalizó, el oxígeno en sangre subió, y los médicos confirmaron el éxito del trasplante. Está fuera de peligro crítico. Tu médula fue un perfecto compatible. Sin complicaciones, me dijo el doctor Harjan. Exhalé aliviado, pero sin alegría. Solo un peso levantado para ser reemplazado por otros. Kevin sobrevivió, pero su salud se había colapsado irreversiblemente. Visible delgado, piel pálida, necesitaba muletas para moverse durante sus últimos días en el hospital. No volví a visitarlo. No hacía falta tras aquella última conversación. Una vez estable, fue devuelto a prisión para cumplir el resto de su condena. De un magnate que gobernaba Bell Industrial Group con mano de hierro y comandaba el mundo empresarial de Detroit, se había convertido en un prisionero frágil y envejecido, cuya vida ahora dependía del hijo al que había desheredado. Cada latido de su corazón era sostenido por mi médula, la sangre que una vez negó. La vida de Kevin Bell entró en una fase de ajuste de cuentas. Sin poder, sin prestigio, solo la confrontación diaria con el arrepentimiento. Tras recuperarme de la donación, semanas de fatiga y dolor en las caderas, decidí visitar a Mac en prisión una última vez para cerrar todo. Era hora de enfrentar al hombre que había falsificado la verdad y me había sumido en la oscuridad durante años. Conduje hasta la prisión en las afueras, un complejo gris con altos muros y alambre de púas, cargado del olor a humedad y el clangor de cerraduras. En la sala de visitas, nos sentamos frente a frente, separados por un cristal. Mac había perdido mucho peso. Su rostro cambió, ojeras profundas, cabello corto y descuidado. El uniforme de prisión colgaba flojo sobre lo que antes fue un cuerpo fuerte. La arrogancia y el desprecio habían desaparecido, reemplazados por agotamiento, confusión y un atisbo de miedo. Cuando me miró, tomamos los teléfonos. Su voz sonaba ronca a través del altavoz. Michael, ¿pero por qué estás aquí después de todo? Lo miré directo a los ojos, con calma. Para cerrar esto, para preguntar sobre ese examen de ADN y por qué no eras compatible con papá. Mac bajó la cabeza, en silencio largo, luego confesó con voz ahogada que había intercambiado los resultados años atrás, temeroso de perder su lugar como heredero y obsesionado con que yo pudiera superarlo. Papá siempre te vio como el fracaso, pero yo tenía miedo. Pagué a un laboratorio privado para falsificar los resultados. Le mostré el informe falso a papá y lo convencí de que no era su hijo. Lo hice para asegurar mi posición, para que todo fuera para mí. Sus palabras cortaron como cuchillos. Todo había sido mentira solo para eliminarme. Continuó. Ese informe falso se convirtió en la base para el desheredamiento público en la gala y el completo despojo de tu herencia. Esa noche, empujé a papá para que lo hiciera definitivo, para que nunca pudieras volver. Pensé que había ganado. Pero ahora lo he perdido todo. En el colapso total de sus creencias y valores, Mac bajó la cabeza y pidió disculpas por destruir mi vida para aferrarse a una identidad falsa. Lloró, voz quebrada por el receptor. Lo siento, Michael. Te arruiné.
Te eché de la familia. Te hice vivir una mentira. No soy su verdadero hijo. Tenía miedo de perderlo todo, así que hice esto. Ahora estoy pagando por mis errores. Lo escuché llorar, pero no sentí placer vengativo ni triunfo. Comprendí que ambos éramos hijos dañados, cada uno a su manera. Yo, rechazado por no encajar en las ambiciones de papá. Mac, aterrorizado de perder lo que tenía y aferrándose con mentiras. Éramos víctimas de una familia podrida desde dentro. Antes de irme, no ofrecí ni perdón ni condena. Solo asentí con frialdad, colgué el teléfono y me alejé. Desde ese momento, nuestra relación terminó en silencio. Nada quedaba por decir, nada por rescatar. Salí de la prisión. El viento frío golpeaba mi rostro. Sentí que un capítulo finalmente había cerrado. Al día siguiente, conduje al cementerio donde descansa mamá. La carretera familiar por los suburbios de Detroit, bordeada de árboles dorados de otoño, me llevó al silencioso cementerio en la ladera. Aparqué, recogí un ramo de margaritas blancas, sus favoritas, y caminé hasta su tumba. Frente a la lápida de Abigail, permanecí largo rato en silencio, el viento susurrando entre las filas de piedras, cargado con el aroma a tierra húmeda y hojas caídas. La piedra llevaba su nombre y fechas, con la sencilla inscripción, Madre amada. Me arrodillé, dejé las flores y comencé a hablar, susurrando como si ella estuviera allí. Mamá, lo he salvado. Mi médula coincidía, y la prueba confirmó que soy el hijo real. Pero Mac, él no lo es. Tú lo sabías, ¿verdad? Permaneciste en silencio para proteger a todos. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste? Mi voz se quebró. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me senté allí horas, contándole sobre los años desde su partida, el juicio, las prisiones y ahora esta última ironía. Estaba agradecido por su amor y protección. Pero, por primera vez, también enfrenté la dolorosa verdad. Su silencio había ayudado a prolongar la tragedia. Ella nos había amado tanto que soportó todo. Ocultando los crímenes de mi padre, ocultando los orígenes de Mac, enterrando cada secreto para mantener intacta a la familia. Pero ese silencio había alimentado las mentiras, me había mantenido en la oscuridad y había empujado a Mac a la decepción. Dos sentimientos opuestos vivían en mí a la vez, una profunda compasión por una mujer que pasó su vida con miedo en una casa fría, con un marido autoritario, sacrificando todo por sus hijos, y el dolor de darme cuenta de que yo también había sido víctima de los mismos secretos que ella eligió guardar. Si ella hubiera hablado antes, quizá todo habría sido diferente. Lloré, no por enojo ni por reproche, sino por tristeza. No quedaba rabia ni resentimiento. Lo que permanecía era un perdón con los ojos claros, ni idealizado ni ilusorio. La perdoné porque era mi madre, la única persona que realmente me había amado. Pero nunca repetiría su error. No más silencio ante las mentiras. Antes de salir del cementerio, me puse de pie, me sequé las lágrimas y miré su lápida por última vez. Entendí. La familia Bell había terminado oficialmente justo aquí, entre la muerte de mi madre y la caída de mi padre. No más Bell industrial. No más legado de poder. No más capas de secretos. El resto de mi vida ya no pertenece a secretos, poder o rencor. Pertenece a una elección diferente, vivir abiertamente y con libertad. Conduje a casa con las ventanas abiertas, dejando que el viento otoñal me trajera la primera sensación de ligereza que había sentido en años. El suspense, el drama. Todo había terminado. Ahora era momento de vivir de verdad. Después de que todas las tormentas pasaron, regresé a mi vida sencilla en la pequeña casa en las afueras de Detroit. Esa casa, con su jardín verde y un garaje apenas lo suficientemente grande para mi viejo coche, se había convertido verdaderamente en un refugio tras la tempestad. Ordené el estudio de fotografía, reorganicé los viejos impresos en los estantes y empecé de nuevo con trabajos pequeños y constantes. La vida volvió a su ritmo familiar. Despertar temprano para preparar un café negro y fuerte, agarrar la cámara y recorrer las calles conocidas, fotografiando rostros cotidianos, trabajadores cansados saliendo de sus turnos, niños jugando bajo el sol otoñal o en los rincones desgastados de viejas fábricas que conocía desde la infancia. El estudio funcionaba de manera estable. Nunca me volví increíblemente rico,
pero ganaba lo suficiente para vivir de mi habilidad y mi pasión. Bodas, eventos comunitarios, series artísticas para galerías locales. Los ingresos no eran lujosos como el dinero que me había dejado mi madre, que aún invertía con cautela, pero eran honestos, fruto de mis propias manos. Cada impresión vendida era una pequeña alegría, un recordatorio de que estaba viviendo la vida que había elegido, libre ya del legado de mi padre y de los secretos del pasado. Unos años después, cuando el estudio comenzó a generar un beneficio constante, usé parte de él para crear un modesto fondo de becas para niños de entornos difíciles, especialmente aquellos que habían sido abandonados o vivido en hogares violentos. El fondo era pequeño, suficiente para ayudar a unos pocos niños cada año. Matrículas, libros, a veces sesiones de consejería. Nunca puse mi nombre públicamente ni busqué atención mediática. Sin foco, sin aplausos. Lo mantenía en silencio como una forma de devolver la luz que yo mismo había carecido. Cada vez que transfería dinero a un niño cuyos padres se habían ido, pensaba en aquel pequeño que fui alguna vez. Vagando por el jardín con una cámara, deseando una palabra de aprobación de su padre. El fondo se convirtió en mi forma de sanar, una promesa silenciosa de que mi tragedia no se repetiría en otra vida. Durante un proyecto comunitario de fotografía, una serie sobre familias en dificultad en Detroit para concienciar sobre la violencia doméstica, conocí a Sofía. Era una tarde lluviosa en el Centro de Servicios Sociales local. Sofía Bell, una coincidencia irónica de apellidos, nada más, era trabajadora social, con el cabello recogido con pulcritud y una sonrisa cálida y constante. Tenía unos años más que yo, y aconsejaba a una madre soltera con empatía y calma. Dos extraños conectados por la comprensión mutua y cicatrices que ya comenzaban a sanar. La fotografié desde la distancia, no para publicación, sino por la belleza genuina de la manera en que escuchaba. Después de la sesión, hablamos primero del proyecto, de los niños que necesitaban ayuda. Luego, lentamente, surgieron historias personales. Ella contó su infancia marcada por un padre alcohólico y una madre que soportaba en silencio. Yo compartí fragmentos de mi propio camino. No todo, pero suficiente para que entendiera. Sin drama, sin prisa. Construimos algo sobre reconocimiento silencioso más que sobre glamour o pasados dolorosos. Café en pequeños cafés, paseos alrededor del lago, largas conversaciones sobre la vida. Nunca presionó sobre el juicio ni sobre mi padre. Sabía lo suficiente por las noticias, pero decidió no hurgar. En cambio, hablábamos del futuro, de cómo las heridas sanan. Nos casamos poco después. Una boda sencilla. Sin medios, sin invitados ostentosos. Fue una tarde de otoño en el jardín trasero de la pequeña casa. Solo algunos amigos cercanos del estudio en el centro. Intercambiamos anillos bajo un arce rojo brillante, votos breves y simples. La vida con ella se componía de momentos ordinarios, cocinar juntos, ver películas antiguas, planear la siguiente ronda de becas. Ella traía paciencia y optimismo donde yo carecía, yo le daba la calma que necesitaba tras días agotadores con niños traumatizados. Cuando nació Oliver Bell, nuestro primer hijo, finalmente comprendí de manera clara lo que significa ser padre. Era una mañana de primavera en el hospital local cuando la enfermera colocó el pequeño paquete en mis brazos. Oliver, rosado, con los ojos apretados, llorando con todas sus fuerzas. Lo sostuve con una mezcla de alegría abrumadora y miedo, porque nadie entendía mejor que yo lo pesado que puede ser la palabra familia. Alegría porque esta era mi familia. Real, no construida sobre poder ni secretos. Miedo porque recordaba a mi propio padre y cada error que cometió. Favoritismo, rechazo, silencio. Sofía yacía a mi lado, exhausta pero sonriente. A partir de entonces, la vida giró alrededor del niño. Noches sin dormir cambiando pañales. Mañanas jugando en el jardín. Las interminables fotografías que tomaba, primera sonrisa, primeros pasos. Oliver creció rodeado de amor equitativo y constante. Sin comparaciones, sin favoritismos. Yo le enseñé fotografía. Sofía le enseñó bondad. Nuestra familia era pequeña, pero sólida. No un imperio, sino un verdadero hogar. Mirando todo el recorrido, comprendí una verdad. Por dura que sea, es el único camino hacia la libertad real. Viví entre mentiras,
desposeído por un test falso que ocultaba los secretos de mi madre. Y solo cuando los hablé en voz alta, solo cuando los enfrenté, me liberé. El poder puede construir imperios, pero también destruir una familia. Mi padre lo demostró. Construyó Bell Industrial con ambición y perdió todo por ello. El silencio ante la injusticia nunca es neutral. Es complicidad que prolonga la tragedia. Mi madre guardó silencio y la tragedia duró toda su vida, desbordándose sobre nosotros. Aprendí que el coraje no es solo denunciar los crímenes de otros. También es atreverse a enfrentar la verdad de tu propia familia, de la sangre de la que vienes. Yo lo hice, enfrenté el test, la confesión de Max, el arrepentimiento de mi padre, y a partir de ahí cambié. De mi propia tragedia, elegí vivir más despacio, más amable, más consciente. Nunca busqué ser un héroe ante los ojos de la sociedad. Sin entrevistas, sin memorias. Simplemente elegí ser un hombre que no da la espalda a la verdad y se niega a repetir los errores de la generación anterior. Con Oliver, no muestro favoritismo y guardo silencio ante ninguna injusticia, por mínima que sea. Con Sofía, no oculto nada. El estudio sigue funcionando. El fondo de becas ha crecido silenciosamente, ayudando ahora a decenas de niños cada año. Y la vida se compone de momentos ordinarios. Llevar a mi hijo al parque, fotografiar atardeceres con mi esposa o sentarme solo a reflexionar sobre el pasado. Mis días restantes ya no se escribirán con secretos ni rencor. Se escribirán con trabajo tranquilo, momentos simples y la libertad que tuve que pagar con casi toda una vida. Envejezco, la plata asoma entre mi cabello, pero mi corazón es ligero, ya no carga con el peso de la antigua familia Bell. Y ese es el mensaje final que guardo para mí mismo. No podemos elegir dónde nacemos, pero siempre tenemos derecho a elegir cómo vivir y cómo salir de las sombras del pasado. Tomé mi decisión, y ahora, al ver crecer a Oliver, sé que fue la correcta. Mi historia no termina en tragedia, sino en paz.